¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin Fronteras, la revista 6:30. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bueno, muchas cosas que hablar. Todos los días hay muchas cosas que hablar. Quiero empezar aclarando porque el día miércoles, después del programa, el compañero Carlos Castro atendió una llamada de alguien de INETER que aclaraba que todos los ingresos de INETER, que yo dije que eran ingresos propios administrados por INETER, que no es así, sino que van a la Tesorería General de la República, la TGR. Y algo similar nos ha dicho otra compañera, que no me autorizó a dar su nombre, pero bueno, que en el caso de los entes autónomos, los ingresos de las instituciones caen también en la TGR, y para hacer uso de esos ingresos, la institución debe primero enviar una solicitud a Hacienda, justificar el gasto, y Hacienda eventualmente autoriza o no que la institución pueda usar esos fondos con el gasto que está solicitando. Hecha esta aclaración, entramos a otra. Y muchas gracias al compañero de INETER y a la compañera por habernos corregido. Mira, ayer inauguraron el segundo tramo de la carretera Bluefield-Nueva Guinea. Aquí en Managua o en todo el Pacífico, en el norte del país, hay poca conciencia del significado histórico de la apertura de esa carretera. Y quizá, solo para remontarnos un poquito en la historia de Nicaragua, recordemos que esa franja del Caribe nicaragüense, en el siglo XVII, XVIII y parte del XIX, todo eso era parte de Gran Bretaña, de Belice, parte de Honduras, parte de Costa Rica, parte de Colombia, parte de Panamá. Bueno, Panamá, que en esa época era Colombia, pues. Todo eso era parte del Imperio Británico. Cuando los británicos se van de aquí a mediados, en la sexta o la séptima década del siglo XIX, hacen un acuerdo con los misquitos y nombran al rey Mosco como autoridad, pero bajo su égida, pues decir, bajo su dominación, de la dominación del Imperio Británico, que ya venía en decadencia. Entonces, toda esa franja del territorio nicaragüense, incluyendo lo que se conocía en aquella época como la Mosquitia, y que Nicaragua la perdió en 1960-61 en un juicio en La Haya con Honduras. Honduras se llevó toda esa parte del territorio, pero toda la parte de la Mosquitia hondureña era de Nicaragua. Entonces, en la guerra de constitucionalista, la guerra de Celaya, pues 1892-93, uno de los aspectos era la famosa reincorporación de la Mosquitia. Y toman posesión en Puerto Cabeza, por eso se llama Puerto Cabeza, por Rigoberto Cabezas, pues, para unificar el país. Se unificó políticamente, pero no se unificó en términos del intercambio social, de mercancías incluso. Entonces, todas las comunidades caribeñas quedaron absolutamente marginadas del desarrollo nacional. Y durante más de un siglo, la demanda de las poblaciones caribeñas era una reincorporación o una integración efectiva, al resto del país mediante vías de comunicación, carreteras. ¿Verdad? Ahorita existe, antes de la carretera que ha hecho el gobierno sandinista de Bluefield a Nueva Guinea, es decir, de Managua al Bluefield, la principal vía de comunicación era por el Rama. Te ibas al puerto del Rama,
sobre el río Escondido, tomabas un ferry y te llevaba a Bluefield, ida y vuelta. Claro, el viaje en términos turísticos es mucho más bonito navegar por el río Escondido que ir por carretera. Pero en términos de la comunicación expedita entre Caribe Sur y el resto del país, la carretera es lo ideal, pues. O sea, es una maravilla en términos históricos y en términos de todo tipo, pues sociales. El impacto de la carretera es enorme, es descomunal para el Caribe Sur. Lo que pasa es que aquí lo percibimos solo desde el punto de vista turístico. Pero lo que es para los bluefileños o para cualquiera de los pobladores del Caribe Sur, incluyendo hasta los propios isleños de Corn Island o cualquiera de las comunidades hacia el norte de Bluefield, se van a abaratar los costos enormemente de los alimentos que se importaban desde el Pacífico, por ejemplo, ¿no? O el gas o el combustible. O sea, y ellos podrán ahora con mucha mayor rapidez exportar todo lo que producen hacia el Pacífico, hacia Managua y cualquier zona o ciudad del Pacífico. Pues, es decir, el impacto es enorme, les cambia la vida, pues, y tienen mucha razón los caribeños de sentirse contentos con este logro. O sea, todos los gobiernos prometieron a lo largo de la historia de Nicaragua, después de la revolución de Zelaya, incluyendo a Zelaya mismo, todos prometieron hacer esa carretera. Ninguno cumplió. Ninguno. Finalmente se hizo, pues. Y es una carretera de lujo, pues no sé si han tenido la oportunidad de ver los videos y las fotos. Hay mucha información a ese respecto en las redes sociales. Pueden buscar en YouTube, por ejemplo, y ahí encuentran videos de cómo está esa carretera. Y se nota una maravilla. Por supuesto que la haré. Ya veré cuándo, pues. Pero la haré. Y son 23 kilómetros los que se inauguraron ayer. Son 40 millones de dólares invertidos, 40 millones de dólares financiados, por supuesto. Eso no salió del presupuesto, eso es un préstamo que se va a pagar del presupuesto año con año, pues. Imagínate que conecta, estamos hablando de 165,000 personas directamente beneficiadas. Indirectamente es toda Nicaragua, completa. Comunidades como Asentamiento Coloradito, Las Pavas, Cucra River, Caño Negro, Los Talenos, La Breña, San Sebastián, Caño Azul. 54 centros de salud y 50 centros educativos ya tienen comunicación directa hacia Nueva Guinea o hacia Bluefield. O sea, quiero subrayar que es una cosa de importancia extraordinaria para todas las comunidades, para todo el Caribe Sur, y también para el país, aunque así no lo percibamos aquí en el Pacífico. Pero para los caribeños eso es una maravilla. Felicidades a los pueblos caribeños por este logro, pues después de tantos años que les prometieron, finalmente el gobierno sandinista les cumplió, pues. Es como la carretera a San Carlos. Digo, a Bluefield no existía, pero a San Carlos existía una trocha, y eso era una cosa terrible. O sea, una distancia que son aproximadamente 290 kilómetros de Managua a San Carlos. Eso más o menos, 110 kilómetros, más o menos, un poco más, entre San Carlos y el empalme de Acoyape. Eso era una travesía espantosa. En la época de lluvia, te podías volar fácilmente 8 horas, con suerte, porque si te quedabas ahí atascado, te llamaba, hermano, a ver quién te sacaba de ahí. Una cosa espantosa era eso. Y mira, ahora vas a hacer ese viaje a San Carlos, 4 horas y media, 5 horas. 5 horas. 5 horas a velocidad promedio, 80, 90. 5 horas. Unas rectas formidables las que hay, te invitan a correr, por eso ha habido tanto accidente por ahí. Y accedes a San Miguelito, a Morrito,
todas las comunidades de Pájaro Negro que cruzás para Nueva Guinea, el Almendro, en fin. Bueno. Además, de ahí viene, tal vez allí reconocen la frutepán, algunos que... ¿Vos conocés la frutepán? ¿Y vos la conocés? Aquí está uno que no. Riquísima, frita, como que si fuera papa. Eso es riquísimo. Tal vez todavía hay, tal vez la conoce. Tengo una amiga ahí en Estelí que dice que no sabe cómo es la frutepán, se llama Ángela. Saludos, Ángela. Que quisque, yuca, jengibre, piña, de todo hay ahí en toda esa parte de la parte sur de Bluefield. Sí, hombre. Bueno, ayer le dijo a la primerísima Wilfredo Navarro que hoy la Junta Directiva conoce el dictamen de la Comisión de Presupuesto que está analizando la reforma fiscal y va a firmar el dictamen y lo introduce a agenda. Probablemente el martes se estará discutiendo y aprobando la reforma fiscal. Esto es importante, a ver cómo queda con todas las consultas que se hicieron. No sé cuáles se habrán incorporado, no lo vamos a saber en los próximos días, pues. Pero es importante. Todos sabemos que vivimos una situación difícil en términos económicos en el país, también en términos sociales y también en términos políticos. No podemos fingir demencia, pero es mucho más compleja y difícil la situación económica que ha causado que centenares, miles de personas pierdan su trabajo o pierdan sus ingresos, de las dos formas. Entonces a mí me sorprende que haya gente que se alegre de esto, que se alegre que cerró tal restaurante, que cerró tal hotel, que tal empresa corrió tanta gente, que se va a fulano, que se va a sutano, y se alegran. ¿Cómo es posible? Esto implica un sufrimiento enorme para las familias afectadas. O sea, a lo mejor adquirieron un compromiso de casa nueva, o de un terrenito, lo están pagando y pierden el trabajo, pierde el trabajo a la cabeza de familia. O a lo mejor ya tienen un poquito más de recursos y adquirieron un vehículo, una moto o un carrito, y lo están pagando. Y perdiste el trabajo. O a lo mejor tenés una enfermedad que requiere atención permanente y perdés el trabajo, perdés el seguro. ¿Cómo te puedes alegrar de eso? ¿Cómo puedes decir que alegre, ya se van, te fías por este maldito gobierno, no sé qué, no sé? ¿Cómo puedes alegrarte de eso? Del sufrimiento ajeno. O sea, olvídate en términos de la economía nacional. Pues, no pensés en eso, pero pensá en la familia que está perdiendo su ingreso, que a saber cuándo va a poder estabilizarse. ¿Cómo va a ser para sobrevivir, emigrar? Entonces, no podemos caer en el desear el mal ajeno, hombre. Esta es como una serie de béisbol que se organizó ya desde hace 2 o 3 meses con Puerto Rico, que se va a jugar en el Estadio Nacional. Y hay una campaña de toda la oposición, sobre todo la que está fuera del país, para que no venga a Puerto Rico. Como que si eso fuese un gran logro. Mira, lo vamos a lograr. Suponete que Puerto Rico suspendiera. Hasta hoy no es así, pero supongamos. O sea, ¿cuál es el logro de eso? ¿De qué manera eso contribuye a que ustedes, los que están en la oposición, acerquen las posibilidades de tomar el poder, que es su deseo frustrado? ¿De qué manera? ¿De qué manera eso les ayuda con la opinión pública nacional? No la de afuera. Con la de afuera ustedes no van a ganar el poder, la ganan aquí. ¿De qué manera les ayuda? En cambio, hermano, esa serie, una serie, ¿te imaginas el montón de gente que
trabaja indirectamente alrededor del estadio. Todo ello con ingresos que se incrementan. O lo que significa en términos emocionales para la sociedad. Porque aunque el fútbol ha crecido a niveles muy importantes en el gusto de la juventud, sobre todo los menores de 30 años, eso no significa que el béisbol no siga gustando. También entre los menores de 30 años el béisbol sigue siendo el deporte más importante en el país. Y el que mejor jugamos además, el béisbol. Béisbol y boxeo. Entonces, ¿cómo es posible que vos hagas en aras de vamos a golpear al dictador, vamos a fregar a Daniel Ortega, al gobierno, a la dictadura, y entonces vamos a impedir que llegue a Puerto Rico y hacer una campaña? Y se suman algunos tontos ahí, como Denis Martínez, que vos escuchás sus declaraciones de cuando se inauguró el estadio y habla de que Nicaragua es una maravilla, y hoy dice que en un año y medio, ya Nicaragua es lo más terrible del mundo, pues. Entonces, digo, ¿cómo te puedes alegrarte que le hagas daño al país? Esa es la opción de gobierno que querés. La destrucción. Solo es que Nicaragua no está normal. Nicaragua no está normal en el sentido general de la palabra. ¿Estás seguro? Se ha ido reactivando la actividad económica, vale la redundancia, pero no se ha normalizado. Obviamente que no. Y que fue chiche lo que pasó aquí durante 3 meses. No fue chiche. Eso es una pérdida económica. Está cuantificada. Y entonces, ¿cómo querés que la cosa esté normalizada si vos mismo causaste ese daño? Solo por dar esa imagen para que sepan que aquí no está nada, está normal, no puede ser, que no sé qué, que no sé. Y aquí ni hace daño al país. No le encuentro ningún sentido a eso. Distinto es, hagamos una cosa, pues, si viene Puerto Rico, hacer la campaña vos para que no vaya nadie al estadio y te aseguro que fracasás. Lo hicieron con la serie final del béisbol. Las 2 series, la del Pomares y la de la profesional, y fracasaron. Fracasar. Porque la gente no anda en ese patín, aun y cuando tenga críticas contra el gobierno por la situación actual, no anda en ese patín. En el patín de destrucción no anda la gente. Andan los cabezacalientes que están sobre todo fuera de Nicaragua. Los que están aquí sufriendo, mordiendo el leño, no andan en ese plan. Para nada. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Antes de hacer la pausa, porque vamos a hablar un poco de temas del frente, solo una información. He leído en varios medios de comunicación que desde ayer está en Nicaragua el jefe de gabinete de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el ministro de Colonia de Estados Unidos. Se llama Gonzalo Conque. Este hombre parece que fue parte del equipo que antes de los hechos de abril, Conque era el que encabezaba el equipo de negociador de la OEA con el gobierno para preparar las reformas electorales. Él no dio declaración, el gobierno tampoco ha informado qué anda haciendo aquí Gonzalo Conque. Pero debemos suponer que anda en esos menesteres, es decir, en las negociaciones para la reforma electoral. 6:50, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin Fronteras, la revista
con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:53. El otro día que hablábamos del informe de la Comisión de la Verdad, reseñábamos la espantosa cifra de muertos y lesionados que dejaron los hechos de abril, mayo, junio, julio. Y yo creo que tenemos una oportunidad importante como nación en dos aspectos. Bueno, primero recordemos que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, nombrada por la Asamblea Nacional, es una comisión del Estado de Nicaragua. Esto es importante. Y ha tenido todo el respaldo de las instituciones del Estado, sistema penitenciario, Policía Nacional, alcaldías y gobierno central. Le han dado toda la información que ha requerido. Lo hemos visto en distintas ciudades, donde más han ido creo que es a Jinotepe, pero ha ido a Matagalpa, a Diriamba, a Estelí, a León. Entonces, una vez que esté listo el informe final, no han dicho en qué plazo, pero ya anticiparon que el próximo informe será el final. Llevan 3. Creo que es la oportunidad del Estado de Nicaragua para asumir ese informe como propio, todo el gobierno, la presidencia de la República, los distintos instrumentos del Estado, la Corte Suprema, todo el mundo, asumirlo como propio, asumir las recomendaciones que no sabemos cuáles van a ser. Y lo más importante, en mi opinión, es una vez que esté depurada la lista de fallecidos, va por 253. ¿Quién nos mató? ¿Cuántos de esas 253 muertes están esclarecidas? Pocas. Pocas. Está esclarecido el compañero de Matagalpa, el hijo de la Benigna. Está esclarecido el compañero de aquí, el que fue quemado, que fue un espectáculo dantesco aquí por Lupoli, en ese sector, hijo de Amada Pineda. Está esclarecido el crimen del muchacho que murió quemado en el CUN de León. Pero la inmensa mayoría no están esclarecidos. ¿Quién mató a los muchachos de Estelí? ¿Quién los mató? ¿Quién mató a los muchachos de León, de Estelí, de Managua, de Masaya, de Matagalpa, de los primeros días? Son como 140 los asesinados fruto de los tranques. El resto en las manifestaciones o en fuego cruzado. ¿Quién los mató? ¿Qué pasó en las manifestaciones que hacía la oposición y que desembocaron en terribles matanzas como la del 30 de mayo o la de junio? No me acuerdo qué fecha de junio, creo que el 23, algo así de junio. ¿Quiénes fueron los que propiciaron la violencia y el crimen ahí? ¿Quién mató a las personas? Hay que esclarecerlo. Y la Policía Nacional tiene una sólida reputación en investigación de crímenes. Generalmente los asesinatos, los homicidios, la policía los esclarece con una eficacia encomiable. Bueno, apliquemos toda la técnica de la cual dispone la Policía Nacional para investigar. Si son policías, pues a los policías hay que acusarlos. Si son sandinistas, militantes sandinistas que participaron en algo y mataron a alguien, pues a ellos hay que enjuiciarlos.
Hay que determinar quién mató a los 253 o los que sean al final, quién los mató y enjuiciarlo. De tieso y parejo. ¿Quién mató a los policías de Morrito? ¿Quién mató a la muchacha policía ahí en la Rotonda de la Virgen? Son 22 policías asesinados. 22. ¿Quién los mató? O sea, hay que determinar, esclarecerlo. Claro, va a ser ahora, tanto tiempo después, más difícil porque solamente a menos de 110 de las personas muertas en todo este periodo se les hizo autopsia. Entonces eso dificulta, porque bueno, la bala, calibre, de qué tipo de arma salió. Eso es imprescindible, una prueba imprescindible para determinar el arma. Pero es muy importante, sí, que haya una voluntad política del Estado de Nicaragua de esclarecer al máximo posible quién mató a quién, en qué circunstancia, y obrar en correspondencia. Es decir, si como conclusión sale que William Grigsby mató a fulano de tal, pues William Grigsby pasa a los tribunales, es juzgado y si hay pruebas suficientes, condenado a prisión. Por ejemplo. O si la Juana Bermúdez, que feo, a ver, si la Juana Wagner, pues que ahí está ese apellido ahí en ese calendario, es la responsable de haber matado a Pedro Mock en la ciudad inventada, la que ustedes quieran, pues a esa también se le captura, se le pone a la orden de los tribunales, se le enjuicia con el debido proceso, la defensa y todo lo que quieran. Si se demuestra que es responsable, que se le condene y que vaya a prisión. No puede haber impunidad de ningún tipo. No puede haberla. Eso ayuda a restañar las heridas. No me digan a mí que las heridas de lo ocurrido el año pasado están cerradas, porque eso no es cierto. Están abiertas y sangrando. ¿Quién secuestró a Bismar Martínez? ¿Qué hicieron con su cuerpo? Porque lo más probable es que haya sido asesinado. No lo podemos afirmar con certeza porque no está el cuerpo, pero es lo más probable. ¿Quién lo asesinó? ¿Dónde está su cuerpo? Y ese que lo asesinó, que lo capturen, o los varios que lo asesinaron, que los capturen, los juzguen y los sentencien. ¿Quién asesinó al policía que iba en su moto con la muchacha, su esposa, también policía, y los agarraron en el tranque de Gertilandia y después ahí lo matan al policía de un disparo delante de su esposa? Y a la esposa le hicieron barbaridades. Esa pobre mujer quedó físicamente destrozada y emocionalmente también. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a todos los chavalos que reseñe el informe de la Comisión de la Verdad? No importa la afiliación política, no importa en el bando que estuviera, ¿quién los mató? Hay que investigarlo y hay que obrar en consecuencia. Eso no puede quedar simplemente en cifra y en un informe. La inmensa mayoría, por no decir todo, porque los jueces han puesto en libertad algunos, entonces la inmensa mayoría de los detenidos son responsables de crímenes. Y crímenes contra la población civil. Algunos digo que no son todos porque los mismos jueces han ido poniendo en libertad algunos. He contado más de 10 que los han declarado no culpables. Creo que son más, sí, pero yo he contado más de 10.
Entonces no podemos decir que todos los que están presos, todos son culpables. No, eso lo determinan los jueces, de acuerdo a las pruebas que presenta la fiscalía o en su descargo las pruebas que presenta la defensa. Pero no son todos los que cometieron, los que están presos no son todos los que cometieron crímenes. Hay que esclarecerlo. ¿Quién mató al compañero de Estelí ahí en la Trinidad? ¿Te acordás? No me acuerdo su nombre ahorita. ¿Quién mató ahí en Sébaco? Que hicieron barbaridades en Sébaco. ¿Quién los mató? Después se fueron a asaltar, ¿se acuerdan? A la policía del Jicaral. ¿Quiénes fueron? Secuestraron a los policías de ahí, se lo llevaron a Sébaco. ¿Quiénes fueron? ¿Quién quemó la alcaldía de Diriamba, la alcaldía de Jinotepe, la alcaldía de La Concha? En La Concha, ¿quién secuestró y torturó a todos los sandinistas ahí en La Concha? Eso fue horrible lo que pasó en La Concha. Siempre se habla del tranque de San José y el tranque de Diriamba, pero en La Concha fue horrible. Hay un compañero que perdió su ojo, les quemaron las casas. ¿Quién lo hizo? Porque no están presos los de La Concha. Y en La Concha todo el mundo sabe quiénes son y no están presos. ¿Por qué? Entonces aquí todos los 253 muertos tienen una causa, cómo murieron. Y alguien hizo esos disparos. Esclarecerlo. Acusarlo, demostrar su responsabilidad y meterlos presos. Hay algunos que huyeron a Costa Rica, ahora son refugiados. Otros también se fueron para Honduras, otros se fueron a Estados Unidos, ahora son exiliados políticos. Pero hay otros que todavía están aquí. Y repito, no importa la afiliación política de la persona muerta, no importa. Tiene que ser esclarecido y caiga quien caiga, y quien enjuiciara que haya que enjuiciar. En mi opinión. Ahora bien, ¿por qué digo que estas son heridas que todavía sangran? Y que ayudarán a cerrar estas heridas una vez que estén esclarecidos y enjuiciados los responsables, esclarecidos los crímenes y enjuiciados los responsables. Y esto es una herida que sangra y que causa resentimiento en un sector de la población. O yo diría de todo el mundo, porque mientras, por ejemplo, los sandinistas de la Centroamérica, mientras no reciban el cuerpo de Bismarck Martínez y sepan que los responsables de su crimen están presos, esa herida está abierta. La familia de Bismarck y todos los sandinistas de la Centroamérica, por citar un ejemplo. Pero así también vemos por otros lados otros crímenes cometidos. En Masaya, en Managua, en León, en Matagalpa, en Estelí, en Chinandega. Entonces, estas heridas abiertas dificultan la comunicación. No diría el diálogo, la comunicación en la comunidad. Y a veces los sandinistas cerramos los ojos a las realidades solo porque no nos agradan. ¿Verdad? Y debemos estar claros, creo yo, que aquí hay heridas que nos han partido como sociedad, que esa es una contradicción que no la va a resolver
una elección, ni la va a resolver una ley, incluso ni siquiera la va a resolver un juicio o muchos juicios. Eso lo va a resolver el tiempo, la voluntad y la capacidad que tenga la sociedad para reconstituirse. Pero eso es con el tiempo. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. A veces yo oigo, o leo, o veo a gente que dice, no, es que ese es golpista, con ese no queremos nada. No, es que ese sapo, con ese sapo no queremos nada. ¿Y vos crees que vas a tener una Nicaragua solamente de sandinistas o una Nicaragua solamente de opositores? Estás loco. Tenemos que convivir todos. No hay manera, no hay otra manera. Este es el único territorio en el cual todos somos nacionales. Entonces, aquí tenemos que buscar cómo convivir. Y si vos te pones en el plan que fulano no por tal cosa y fulana no por tal otra, entonces no hay forma de que encontremos la norma básica de convivencia, que es el respeto. No hay manera. Eso te conduce a enfrentamiento. Si vos no pasás, si vos no asumís que cada quien tiene derecho a tener la opinión que le dé la gana y respetarla. La opinión, incluso la acción política dentro del marco legal, tiene todo el pleno derecho. Y eso no puede ser motivo de discriminación ni de marginación de ningún lado. Porque entonces rompe la norma básica de la convivencia, que es el respeto. Yo le pregunto a los sandinistas, ¿se puede ganar, el Frente Sandinista podría ganar las elecciones solo con los sandinistas? Los sandinistas sabemos que eso no es cierto. Y lo sabemos porque la historia nos lo ha demostrado. Para poder ganar elecciones siempre tenemos que acudir al segmento de la población que no se identifica con ningún partido e irlo a convencer. Y ese generalmente es un 40% de la población. En las manifestaciones opositoras del año pasado, independientemente si culminaron o no en violencia, participaron decenas de miles de personas. Y el hecho de que hayan ido a una manifestación no lo hace automáticamente enemigo de nadie. Es su derecho haberse manifestado. Otra cosa son los tranqueros, esa es otra cosa. Pero que hayas participado en una manifestación, ese es parte de tu derecho. Y no tenés por qué recriminarlo, pues, o sea, quiso ir, ese es su derecho, déjenlo. Ah, vos querés convencerlo, perdón, vos querés que se dé cuenta de que la realidad es otra, anda a convencerlo. Pero no lo vas a convencer calificándolo de esto o de cual manera. Lo vas a convencer si te sentás a dialogar. Para poder dialogar tenés que respetar. Las elecciones nadie las puede ganar a costillas del otro sector. Ni la oposición puede ganar elecciones sin nosotros, ni nosotros sin ese, perdón, ni la oposición puede ganar elecciones sin ese segmento que no se identifica con nadie, ni nosotros podemos ganar elecciones sin ese segmento que no se identifica con nadie. Los dos lados vamos a la casa de esa gente. Y es parte de esa gente, estuvo con el gobierno defendiendo el Estado, defendiendo el régimen constitucional, y parte de esa población se sumó a la oposición en las manifestaciones. Cuantitativamente, ¿cuánto es? No lo sé. Asumamos que a partes iguales, asumamos. O asumamos que va pues que los sandinistas tenían un pedazo mayor, va pues asumamos que la oposición tenía un pedazo mayor, no importa. Pero el hecho es que hay una franja de la población que no se identifica con nadie, que no dice soy tal cosa o soy tal otra,
que es la que decide elecciones. Y esa franja de la población tiene determinadas críticas hacia los dos lados. No crean que ese segmento de la población está, digamos, prejuiciado sobre uno u otro sector. Está esperando, está viendo, tiene un juicio formado sobre determinadas cosas. Tiene miedo, tiene aprensiones. Y la única forma de poder conocer esas aprensiones, esos miedos, es entablando una comunicación. Y para poderlo hacer, debes partir del respeto a su manera de ser, a su manera de pensar y a sus opiniones. Si lo querés convencer, tenés que respetar primero. Entonces, yo le digo al segmento sandinista, queremos ganar elecciones, no podemos entrar, fulano es tal cosa, con ese no hay que hablar. No, hombre. No es cierto, no es así. En mi opinión, ¿verdad? Puede ser que esté equivocado. Pero aquí la discusión no es sobre si participaste o no en una manifestación. La discusión es qué querés hacer con Nicaragua y quién garantiza que ese país va a ser mejor. ¿Es el Frente Sandinista con todo lo que ha hecho ahora y con tales planes que tiene para el futuro, o es esta otra fuerza que quiere hacer tal cosa? Sobre esa base. Y los sandinistas tenemos una posición al respecto, pues. Nosotros sabemos que la aspiración de los que encabezan la oposición es revertir toda la parte social, por ejemplo, que ha democratizado el Frente Sandinista en estos años. Por ejemplo, privatizar la educación, volverlo a hacer, que ya lo hicieron. Ese Humberto Belli que se las pica de demócrata, ese no deberían de hablar nunca. Si es que ese está enlodado hasta el último cabello por todas las atrocidades que hizo en los años 90 como ministro de Educación. Privatizó la educación, ninguneó a los maestros, despidió maestros por donde quiera, cerró y destruyó el Museo de la Alfabetización, redujo la educación a lo más elemental. Eso fue lo que hizo Belli. Bueno, eso quieren volverlo a hacer. O la salud, donde hasta las inyecciones, hasta la jeringa tenías que llevar. ¿Te acordás de eso? Eso lo quieren revertir. ¿Te imaginás todas las obras públicas que ha hecho este gobierno? Por ejemplo, el Paseo Salvador Allende. Todo lo que significa. Desde el Paseo Solotlán, el Paseo de los Estudiantes, ya la primera, cuarta etapa del Salvador Allende, eso va a ser privatizado, te aseguro, con un hambre sobre eso, hermano. Si es lindo, una infraestructura salvaje la que hay ahí. O Luis Alfonso Velázquez. O las carreteras, no, es que es muy caro, entonces hay que pagar peaje, como se hace en Costa Rica o en Honduras, por ejemplo, para citar los países más cercanos. Nosotros sabemos que por ahí va la cosa. Por ahí va la aspiración de los que encabezan la oposición. O sea, conculcar derechos sociales para que los ricos tengan más derecho a ser más ricos. Esa es la lógica de ellos. Pero eso lo tenemos que ir a explicar. Eso no es encerrado hablando entre los sandinistas que lo vamos a lograr. Se encierran los sandinistas en un barrio a discutir entre ellos y creen que ellos son todo el barrio. ¿Quién les ha dicho? Y se encierran a hablar o a discutir cosas que no tienen nada que ver con la comunidad. Le mandaron un documento, no sé qué cosa, y entonces esa es la gran reunión y los problemas del barrio y cómo está la comunidad. No solo los problemas de cualquier tipo, que la calle, o que el agua, o que la luz,
o que la pulpera, o que el usurero, o que la delincuencia. No solo eso, sino también la realidad política del barrio, pues, cómo va la cosa, pues. Hemos avanzado, no hemos avanzado. Ya convencimos a fulano, ya me hablo con sultano, que me gritan, solo nos insultamos, ya no nos hablábamos, ahora ya no, ya me estoy hablando. Esa es la tarea. Ah, no, pero encerrados en sí mismo, no, y ahí. Encerrado en sí mismo, el frente no va a poder salir de su propia estructura, pues. No va a salir de ahí. Yo me acuerdo, la primera gran apertura que hizo el frente fue el propio Daniel, ¿se acuerdan? Cuando hizo alianza con la Contra, con los somocistas, Partido Liberal Nacionalista. Fue Daniel el que hizo esa apertura. En contra de la opinión de muchos, incluyéndome a mí, pues para mí eso era, pero bueno. He asumido que era correcto y asumo que es correcto. Que yo estaba equivocado. Y eso tiene que volver a ponerse en práctica ahora. No aspiremos a reclutar militantes a todo el mundo, porque no, hermano, no es lo mismo el que yo vaya a votar por vos a que yo sea militante de tu partido. No es lo mismo, no entendemos eso. Y además hay muchos que agarran el carnet por conveniencia y creemos que ya son, no, hermano. Como he leído de varias personas que escriben esto que me parece muy, muy justo. Una cosa es tener el carnet de militante y otra cosa es ser militante. Podrás tener el carnet, que sea militante es otra cosa. Pero no, que andamos aspirando a que fulano, a que sultano lo va a reclutar. No, hermano, sino eso no resuelve nada. Lo que resuelve es que escuché su opinión, sus criterios, que compartas los tuyos, que encuentren puntos de coincidencia y a partir de ahí construir el proyecto común. No es, o sea, no bajen en el afán, voy a ir a reclutar. No, hermano. Voy a ir a conversar. Primero a hablarme, porque en muchos barrios quedaron destruidas las relaciones al nivel de que no se hablan y que se tiran chifletas el uno al otro. Ay, fulanita, que no sé cuánto. ¿Sí o no? Bueno, algunos todavía se están en las chifletas y que otros ya pararon las chifletas, pero no se hablan. No vas a la pulpería porque esa pulpera es tal cosa, entonces no vas ahí. Aunque camines 4 o 5 cuadras más. ¿Verdad? No, es que en esa parada de ahí llega la fulana y el sultano a la misma hora. No, me voy a levantar más temprano y me voy a ir más allá. Conozco gente que lo hace. Calificando de un otro lado, te lo repito, pues. Entonces, los sandinistas tendemos, es lógico, ¿no? Tendemos a solo buscarnos entre nosotros mismos porque es lógico, porque nos persiguieron, nos andaban cazando en todos esos meses. Entonces la solidaridad de cuerpo era la que nos defendió la vida, la integridad física nos defendió el resto de los que pensábamos como nosotros. Así nos defendimos. Es lógico que haya pasado eso, pero ya eso pasó. Entonces vos tenés que ir poco a poco, asumiendo, hermano, que tenemos que convivir, tenemos que buscar reglas de convivencia, tenemos que comunicarnos y si queremos preservar lo que hemos logrado, tenemos que convencer a la mayor cantidad posible de personas para que voten por nosotros en las próximas elecciones, que pueden ser en el 2021, como está previsto constitucionalmente, puede ser que en adelante, que eso no lo sabemos. Pero bueno, en principio son en el 2021. Bueno, ¿querés ganar las elecciones en el 2021? Empezá ya. Pero con esa actitud sectaria, arrogante, no se conquistan voluntades. No se conquistan conciencias.
Y tenemos que asumir también que nosotros hemos cometido errores o no hemos cometido errores. Somos perfectos los sandinistas. ¿Ah? No hemos cometido errores. Montones. A nivel general, a nivel local y a nivel individual. Vos que sos sandinista no has cometido errores. Sos perfecto porque sos sandinista. Vos y yo sabemos que eso no es así. Desde el hecho que somos seres humanos cometemos errores. Si no lo asumís autocríticamente, no hay forma de comunicarse. No hay manera. Si vos llegás ante una persona que piensa diferente a vos y llegás a decirle que el que tiene la razón sos vos y que la otra persona no tiene razón de nada, ahí se acabó. No hay manera, ni comunicación ni nada. Te sacan a patadas de donde estés. Y entonces, quiero tocar este último punto porque ya se nos comió el tiempo. Son las 7:24 de la mañana. Que lo mencioné de pasada, lo de autocrítica. Aunque lo podemos desarrollar en otra oportunidad, no quiero que solo quede así. Qué difícil es reconocer que uno comete un error, ¿verdad? Qué difícil que es. Máxime los que son dirigentes en cualquier nivel. En un barrio que el secretario político o que la secretaria política asuma que cometió un error, hay primero otro terremoto en Managua. Qué soberbia y qué arrogancia hay en la mayoría. Y para todo te dicen, es que la orientación es tal cosa. Y te imponen. Y no te aceptan nada. Vea, compañera, usted se equivocó en tal cosa. No es cierto, yo solo cumplí órdenes, no sé cuánto. Además, usted ya está, ¿cómo es? Pandeado. Ya se volteó. Ya te marginan, te sacan. ¿Cuánto hemos visto eso? ¿Cuánto de ese estilo impositivo y arrogante causó que mucha gente se alejara de las estructuras del Frente Sandinista a lo largo de muchos meses? Entonces, si las estructuras, la dirigencia estructural del Frente a nivel territorial, a nivel de distrito, a nivel de municipio, a nivel de departamento y a nivel nacional no asumen un estilo de mayor humildad, recibiendo crítica y formulándose la propia autocrítica, difícilmente vamos a avanzar a nivel interno. Tenemos que recuperar ese estilo. Analicemos, a ver, en el barrio esta semana, a ver, ¿qué pasó en el barrio? ¿Cómo va la cosa? Mira, vos ayer hiciste tal cosa, eso está equivocado. Mira, yo quiero asumir, es verdad, se me fue la mano y andaba soleado ese día y no sé qué, y tienen razón, sí, hombre, la cantidad. Y tratar de enmendarlo, no repetir el error. O sea, es elemental, lo que estoy hablando es elemental, pero qué difícil es encontrarlo, porque hemos desarrollado un estilo de que si sos dirigente tenés la razón. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? O si sos sandinista tenés la razón. Y no es cierto, no siempre es así. Podemos estar equivocados. ¿Quién dice que no? Si el propio presidente Daniel asumió que fue un error la primera reforma del INS, ¿se acuerdan? Y por eso la derogó. Si él lo hizo y lo reconoce en el territorio, te encuentras gente que no te reconoce nada. Y entonces aleja a los demás, a
a los que están fuera del frente, a los que son parte de la sociedad y no se meten en nada, los aleja porque no reconocen nada. Y tenemos que asumir que hemos cometido errores. No somos perfectos. Ni ahora, ni nunca lo hemos sido, ni nunca lo vamos a hacer. Porque somos seres humanos. Y el quehacer del ser humano está lleno de errores y de aciertos. Usted y yo lo sabemos. Y yo creo que es muy importante que a nivel de nosotros los sandinistas hagamos un ejercicio de reflexión crítico y autocrítico sobre nuestro quehacer en el ámbito de actuación, en la institución o en el barrio, donde sea, en la comunidad, en la comarca, donde sea que estemos, que asumamos ese ejercicio analítico, o sea, que analiza las cosas críticamente, aunque eso significa que yo también admito los errores que he cometido. Tener la entereza es difícil. Sí, hombre. No hay cosa más difícil que asumir, hombre, me equivoqué y te ofrezco disculpas. Qué difícil que es eso. ¿No? Yo creo que ese ejercicio es sumamente importante para que nos permita eso, restablecer relaciones con toda la comunidad en el territorio en el que habitamos y poder avanzar hacia el nivel de que nos vuelvan a respaldar los que no están, o de fortalecer los que están respaldándonos, de fortalecerlo a los que siguen con nosotros y de recuperar a los que no están con nosotros, o de convencer a los que nunca han estado con nosotros. Que esas son las tres variantes. Pero eso parte de un ejercicio colectivo, individual y colectivo, analítico, crítico y autocrítico. Si no, va a ser mucho más complejo el avanzar. Recuerden, tenemos que mirar hacia el futuro, y para conservar el poder tenemos que estar en comunicación con toda la sociedad. Para comunicarnos con la sociedad es indispensable el respeto entre nosotros. Si no respetamos, difícilmente podemos convencer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.